Bien, ¿todos tienen su MATLAB abierto? Sí, Bien, tienen que ver... bueno, bienvenidos a la clase, muchachos. La idea es que aprendemos a utilizar MATLAB para analizar los datos que generemos en los experimentos. MATLAB es un lenguaje de programación muy sencillo. ¿Quién tiene experiencia programando antes? Nadie ha programado nunca nada. Jamás. Ni el reloj de una videocasetera. No, nada. No han programado nada. Ok, allá en fisiología, ¿ustedes tienen experiencia programando? No. Ok, no, bien. programando como tal, no. Entonces vamos a partir desde cero. Bueno, MATLAB es el lenguaje ideal para aprender a programar. Bueno, también Python es bueno, pero MATLAB es todavía más fácil. Hasta los biólogos podemos programar en MATLAB. Hasta los que no sabemos programar, podemos programar en MATLAB. Y es un lenguaje de alto nivel que nos sirve para analizar datos y visualizar los datos. Entonces la idea es que aprendamos a utilizarlo para analizar los datos de nuestros experimentos. Entonces fíjense, recientemente la UNAM nos dio licencias a todos los estudiantes y académicos de la UNAM, entonces todo el mundo debemos tener acceso a MATLAB. Antes nos pirateábamos el MATLAB. Nuestro laboratorio era un centro de distribución de MATLAB pirata, pero ya afortunadamente ya tenemos licencias. Fíjense, cuando inician MATLAB se debe tener una pantalla parecida a esta. Varía un poco según las versiones. Yo tengo la versión 2016, pero más o menos deben ser estas ventanas. Entonces, fíjense, acá hay una parte central es la ventana de comandos, esta que está aquí, Command Window. Aquí es donde le damos las instrucciones a MATLAB de lo que queremos que ejecute. Entonces, la ventana de comandos es donde vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar. Entonces, aquí podemos darle comandos como sumar 3 más 3. En el peor de los casos, pueden utilizar MATLAB como una calculadora. Entonces 3 más 3, luego el múltiplo, el por, pues 3 por 3. Luego la división, 3 entre 3. Luego la división entre 0. ¿Qué les dice, muchachos? ¿Qué pasa cuando dividen 3 entre 0? ¿Qué les marca? Infinito. Debería marcar que no es un número. Ok, marca infinito. Pero fíjense, déjenme hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar estas ventanas de aquí. No las voy a cerrar todavía. Sí, las voy a cerrar. Espérense, ¿tienen este editor? ¿Tienen una ventana de editor y está vacía ese editor o tienen algo aquí ustedes? Vacía. Está vacía. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender que MATLAB trabaja en un directorio. Si le dan PWD aquí en la ventana de comandos, fíjense, CLC borra la ventana de comandos. Es bien útil CLC porque es como empezar de nuevo, ¿no? Y clear borra, clear ahí está. Clear borra todas las variables y CLC borra la ventana de comandos, entonces así empezamos desde cero. Pongan PWD y les va a decir en qué directorio están trabajando. En mi caso estoy trabajando aquí en usuarios, Victor, documentos, en files, clases, intro, MATLAB. Esta es la carpeta en donde estoy trabajando. Ustedes van a tener carpetas diferentes. Fíjense, voy a dar el comando edit, así nada más edit, y entonces me abre acá en el editor un archivo nuevo en blanco. ¿Ok? Le voy a poner a este archivo, le voy a poner aquí, con ese texto le voy a decir clase MATLAB clase 1 MATLAB 2020. Lo voy a salvar Command S y voy a preguntar dónde lo quiero salvar. Y esto es clave, muchachos. Tienen que salvarlo en el mismo directorio que les dio PWD. ¿Okay? Si lo salvan en otro directorio, MATLAB no va a poder ver el archivo que están salvando. Asegúrense de salvarlo ahí. Espérense, antes de que lo salven, pónganle un nombre decente, un nombre que por ejemplo, póngale clase MATLAB, sin espacios, muchachos, sin espacios, sin acentos, pueden empezar con números los nombres, no deben tener espacios, no deben tener acentos. Clase MATLAB 2020 lo voy a poner.
Ustedes le pueden poner como ustedes quieren, pero no utilicen espacios ni acentos y no utilicen números al inicio del nombre. Ok, ya lo salvé. ¿Fueron ustedes también, muchachos? Sí, solo que le pusieras clase MATLAB 2020. Sí, como que se está quedando sin pila, ok. Tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho. Los comandos que estamos usando como PWD son como de bash. ¿Es amplio el espectro de comandos que se pueden usar? ¿O se pueden usar todos? Otra vez. Espérame, otra vez. ¿Qué? ¿Se pueden usar todos los comandos de bash desde esa terminal? Ah, no, dices como los de. Aquí arriba, Como los de Linux. No, no todos. Algunos, pero no todos. PWD, sí. LS también. LS te da te da los archivos que tienes en ese directorio. Bien, entonces fíjense, aquí, para que estén seguros que ese archivo está en ese directorio, denle dir, asterisco, punto M les va a dar todos los archivos M. Yo tengo 2000 archivos M, entonces, pero a ustedes les debe dar este que dice clase MATLAB 2020. Para buscar ese archivo le voy a poner así, mira, clase MATLAB asterisco punto M. Ahí está. Aquí está. Entonces, con este comando yo me aseguro que el archivo que acabo de crear, que tiene extensión .m, no le pongan otra extensión, muchachos, porque entonces ya no va a funcionar. Tiene que tener extensión .m y tiene que estar aquí en el directorio. ¿Ok? ¿Dir? Sí. Entonces asegúrense que el archivo que acaban de crear vive ahí. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, los comandos que ejecutamos aquí en la ventana de comandos, los podemos escribir en el archivo. Fíjense, voy a poner aquí 3 más 3 en el archivo y lo voy a salvar command S y luego voy a ejecutar el archivo que acabo de grabar. Clase MATLAB. Si le dan tabulador, ¡ajá! Tengo 2000 archivos clase MATLAB 2020. 2020. Fíjense lo que sucedió cuando en la ventana de comandos yo le doy el nombre del archivo. Me dice que la respuesta es 6. ¿Por qué me dice que la respuesta es 6? Porque MATLAB busca el nombre del archivo y dice, ok, este es un archivo de MATLAB, voy a ejecutar las instrucciones que vienen dentro de ese archivo. Y tiene una instrucción nada más que sumar 3 más 3. Tiene esto de aquí arriba que es el encabezado. Es un comentario. Cuando quieren poner comentarios que no son instrucciones de MATLAB, sino comentarios para que uno se acuerde de qué es el archivo, cómo funciona, etcétera, ponen el símbolo de porcentaje. Entonces, cuando llaman el nombre del archivo, me da como respuesta 6. ¿Por qué? Porque la instrucción que acabo de darle es 3 más 3. ¿Correcto? Sí. Ok. Debajo de esta instrucción le voy a dar, habíamos dicho que la multiplicación era 3 por 3. La raíz cuadrada, muchachos, la raíz cuadrada es una función, square root, que se escribe así, es una función, y le das el número sobre el cual quieres aplicar la raíz cuadrada, que es, no sé qué, 9. No. 71. F5. F5 lo salva y lo ejecuta al mismo tiempo. Fíjense, si quieren borrar aquí CLC, pueden poner CLC para que borre la ventana de comandos. Y entonces vean los resultados. 6 fue la primera instrucción, 3 más 3. Es el resultado de la segunda instrucción, 3 por 3. Y la raíz cuadrada de 71 es 8.4. Sí. ¿Sí? Sí.
¿Qué otra operación nos falta? Ya multiplicación, división. Nos falta aquí poner la división 3 entre 3. F5. Ahí está, 3 entre 3. Ok. Ahora fíjense, las cosas empiezan a poner interesantes cuando en lugar de operar directamente sobre números, asignamos a los números, les asignamos un nombre, les ponemos un nombre o generamos una variable. Vamos a generar una variable que se llame A, es igual a 33. Entonces fíjense aquí donde dice workspace, aquí se crea una variable que se llama A y que tiene valor de 33. Este workspace, a mí no me gusta esta ventana, la voy a cerrar, muchachos. Control W, ya lo cerré. Tampoco me gusta ver el folder, ya lo cerré. Y fíjense lo que voy a hacer nada más. Voy a tomar esto y lo voy a cambiar así. Ajá, eso estuvo bueno. Fíjense, lo arrastré, entonces tengo el editor de este lado y tengo la ventana de comandos de este lado. Ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran. Ahora, a veces suceden cosas catastróficas como lo jalas y entonces ya está flotando y dices, oh, santo Dios, ¿cómo regresaremos? Aquí, aquí se van a Home, Layout y le dicen Default y los regresa a la ventana por default de MATLAB. Si ocurriera alguna catástrofe como esa. Entonces yo voy a cerrar este y voy a tomar este y lo voy a arrastrar hasta que me ponga ahí y ahí lo suelto. ¿Se fijaron en ese truco, muchachos? Entonces, si ustedes lo quieren dejar arriba y abajo, no importa. A mí me gusta ponerlo de lado porque sirve mejor en el pizarrón. Usamos mejor el pizarrón así. Espérense, y voy a quitar esto de aquí. Voy a minimizar el tool strip aquí. Botón derecho, minimizar. Ok, ahí tenemos más espacio. Entonces les decía, acabo de crear una variable que se llama A. A es igual a 33. Entonces puedo operar sobre la variable A. Puedo agarrar A y multiplicarla por 2. ¿Sí? Fíjense, puedo sacar la raíz cuadrada de A. Ok. Quiero que todos se sientan cómodos con este comando, muchachos. ¿Por qué este comando da un número? Si son puras letras aquí. Porque raíz cuadrada es una función que va a operar sobre la variable A. Y la variable A tiene el valor de 33, que se lo asignamos aquí nosotros. A igual a 33. Ok, entonces va a sacar la raíz cuadrada de 33, que es 5.74. ¿Correcto? Sí. Bien. Eso lo voy a poner acá en la ventana de comandos. Digo, en el editor A igual a 33. Y luego voy a sacar la raíz cuadrada de A. Le doy F5, que es, en mi caso es ejecutar, salvar y ejecutar. A lo mejor ustedes tienen otras funciones. Aquí fíjense, aquí en Home, no, en editor tienen aquí correr, ejecutar, ahí está, ejecutar. Pero yo me acostumbré a darle F5 lo salva y lo ejecuta al mismo tiempo, porque si hacen un cambio y no lo salvan, no se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cambio aquí, pongo 45, y le digo ejecutar, no me ejecutó 55 porque no grabé el último cambio. Cuando no está grabado, aquí aparece junto al nombre aparece un asterisco y les dice que ese archivo no está grabado. Entonces, Command S, fíjense cómo va a desaparecer el asterisco, ahí desaparece. Cuando ejecuto ese archivo, ya aparece 56. Ahora fíjense lo que voy a hacer, voy a poner punto y coma, a todas las expresiones, punto y coma. Y lo salvo, voy a llamar el nombre del archivo. Ajá, no pasó nada. Si sucedió, lo que pasa es que punto y coma es la instrucción para MATLAB para decirle que no despliegue las operaciones en la ventana de comandos. A veces uno nada más le interesa el resultado de una serie de instrucciones, no le interesa ver los dos intermedios, nada, sino quieres ver el último resultado. Por ejemplo, cuando sacamos, nada más que queremos ver la raíz cuadrada de A, entonces le voy a dar F5 y ya nada más me va a dar ese resultado. Espérense, todavía mejor, la raíz cuadrada de A se lo voy a asignar a la variable Y. Y es igual a raíz cuadrada de A, ¿ok?
Ya está complicando la cosa, muchachos. Fíjense cómo está complicando. Estas son puras letras. La variable y va a tomar el valor resultante de aplicar la función raíz cuadrada sobre la variable a. ¿Sí? Lo salvo y lo ejecuto F5 y entonces y vale 5.74. ¿Sí? Los veo muy escépticos, muchachos. ¿No? ¿Está bien? Sí. 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 Entonces todos pudieron ejecutar este archivo en la ventana de comandos por su nombre, clase MATLAB 2020. ¿Sí? ¿Todos pudieron hacer eso, muchachos? Sí. Sí. Ok. Ok, luego también podemos... Ah, bueno, estas son operaciones que ocurren sobre números, pero a MATLAB le interesan... La estructura con la cual se trabaja en MATLAB son las matrices. Entonces vamos a definir vamos a definir primero un vector. Vamos a llamarle vector 1. Vector 1 va a ser igual. Abrimos vector 1. Abrimos estos, no son corchetes, son son corchetes, ¿verdad? No son llaves. Corchetes, correcto, son corchetes. Entonces, fíjense cómo va a definir un vector. El vector va a ser, ¿qué números primos? ¿El 1 es primo? Sí. No, el 1 no es número primo, sí. ¿Sí es primo? Sí. Bueno, vamos a ver, déjame preguntarle rápido a Wikipedia, muchachos. Después de MATLAB, nuestro segundo mejor amigo es Wikipedia. Prime number. Bla, 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 bla. Dice... Más grande que 1. Aquí está, muchachos, estamos equivocados. Más grande que 1. Entonces, el primer número primo es 3. 3, 5, 7, 9 es primo. 9. No, 9 no. No es primo. 11. 11. Sí, 11. ¿El 2 también? ¿No? No. El 2 es primo. Pues sí, ¿no? El 2 debe ser primo, ¿que no? Sí, ¿no? Sí. Aquí, no. ¿No? Ah, no sube eso. Y pues entre sí mismo. Sí, 1, 2. Aquí está, mira. Los primeros 25 primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, Ah, 17. sí, dos. Ok. Entonces sí era 3, 5, 2. 7, 11. Bien, entonces ya los escribí aquí y lo voy a ejecutar F5 y entonces ya me creó un vector. Aquí está. Vector 1 es un vector renglón. Tiene un renglón por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Si le preguntan el tamaño de ese vector, size de vector, les va a decir que tiene un renglón por 6 columnas. Size 21. El primer número son las filas y el otro la columna. Ok. Size vector 1, sí, siempre son los renglones y las columnas. Ok. Ahí están sonando muchos errores, muchachos. Hasta acá los escucho. Sí, no puedo salvar el vector 1. Ah, ya me salió. Sí. Fíjense que yo me equivoqué, le puse size vector. Cuando le doy size vector me dice que... es muy importante que leamos los errores que nos arroja MATLAB.
Los errores son nuestros mejores amigos. Fíjense, dice, al principio les va a parecer chino, pero se van a ir acostumbrando a obtener información de los errores. Dice que hay una función o variable que no está definida que se llama vector. Y nos dice que en la línea 11 de este archivo ocurrió aquí, justamente la línea 11, este comando regresa un error porque no existe la variable vector, en realidad se llama vector 1. Entonces, cuando damos vector 1, ya. ¿Ok? Ahora vamos a generar una matriz, muchachos, matriz 1. También se generan con corchetes. Y vamos a poner aquí, vámonos con los nones, 1, 3, 5, 7. Aquí pongo punto y coma. Punto y coma quiere decir continúa el renglón de abajo. 9, 11, 13, 15, F5. Ok, ahí está la matriz. Ahí está arriba el vector. Voy a ponerle punto y coma aquí en el size, no nos interesa el size ahorita. F5. Ok, tenemos un vector y una matriz. Vamos a ponerle size matriz 1. ¿Qué tamaño tiene? F5. Tiene 2 renglones por 4 columnas. Puedes construir una matriz a partir de vectores, ¿sí? Por ejemplo, podemos construir el vector, la matriz 2, fíjense, es un buen comentario. La matriz 2, vamos a concatenar, se llama concatenar. O sea, vamos a pegar el vector 1, voy a poner punto y coma para que abajo vuelva a pegar una copia del vector 1. F5. Fíjense cómo la matriz 2, aquí me equivoqué, matriz 2, F5. La matriz 2 es una matriz que resultó de concatenar el vector 1, poner el vector 1 2 veces. Oigan, se me olvidó preguntarles, ¿con qué tipo de datos trabajan ustedes? Bueno, ¿qué clase de experimentos hacen ustedes? Bueno, yo sé que Vero es electrofisióloga, entonces ella registra el voltaje en función del tiempo y de la actividad de las neuronas. Ok. ¿Y ustedes qué hacen, muchachos? ¿Qué hacen los demás? También. ¿Electrofisiólogo también? Sí, un poco. ¿Con quién estás? Con Pavel. ¿Con Pavel? Con Peña. ¿Con Peña? Con Concha. Sí, siento más fácil que si me dice con quién está. Ya, o sea, con Concha haces entonces imagenología, o sea, resonancia, bien. Yo apenas voy a entrar a la maestría. ¿Vas a entrar con Florencia. con Florencia? Ok, bien. ¿Tú, muchacho? Yo voy con Cari. ¿Ya estás en la maestría o qué? Doctorado. ¿Ya entraste al doctorado o vas a entrar? No, Ok, doctorado con riesgo. con riesgo. Entonces, ¿tú tienes bases de datos de qué? ¿De genética o qué? En este momento, por ejemplo, contemplan la medición de las moscas. Ok. ¿De las moscas o de las larvas? ¿O de las dos? De los adultos. ¿Cómo mides la conducta de las moscas de la fruta? Conducta, pues de alimenticia, les puedo dar el alimento capilar Ajá. y ver cuánto cuesta el alimento del capilar. ¿Quieres ver si les gusta o no? Okay. Sí, la preferencia o cuánto comen, porque son mutantes del área de la insulina, entonces ver cómo afecta su alimentación. Ok, entonces tienes así 60 moscas y ves cuánto comió de cada diferente tipo de comida. O hay otro aparato donde mido como diferencias en la capacitancia de un aparatito y eso, como cuánto consumen de un aparato. Entonces eso también. Ok, y ahora tienes tus datos en Excel, supongo. Okay. Sí. Y gráficas en Excel y todo. Ok. ¿Y tú, muchacho, con quién estás? Con Mariano. ¿Y qué estás haciendo de electrofisiología? ¿Estás revisando canales o qué? Voy a ver
Ajá. ¿Y en la maestría o en el doctorado? Ya estás en el doctorado. Entonces, ¿en qué semestre vas? Apenas ¿Vas iniciando? Ok. Allá en fisiología, muchachos, ¿ustedes qué son? ¿Electrofisiólogos o hacen imagenología o qué hacen, muchachos? No, ¿quieren eso? Yo trabajo con electroencefalografía, datos de Ok, pacientes bien. con Parkinson, Ok, el bien. doctorado de biomédicas. Yo con imagenología y trabajo infartos cerebelosos. Ok. Yo trabajo con resonancia magnética funcional y movimientos oculares. Ok. Yo con perdón. No, adelante. Con electrofisiología, tiempo, señales de tiempo. Ok. Y con Romo. Ah, ok. Trabajo bien. con conducta y farmacología. Ok. Yo hago electrofisiología y estoy en las neuronas de la corteza. Ah, ok, bien. Ok. Entonces sí vemos una mayoría de electrofisiólogos, pero también los que hacen EEG y los que hacen resonancia. Ok, bien. Entonces, lo primero que hay que buscar, muchachos, la manera es importar los datos que tenemos, importarlos a MATLAB. Entonces, MATLAB puede leer archivos de Excel, puede leer archivos de texto, puede leer archivos de texto separados por comas, archivos de texto separados por tabulador. En realidad puede leer cualquier archivo que tenga letras y números. Entonces piensen cómo sus datos los pueden guardar. Si los tienen en Excel o los pueden guardar en Excel, MATLAB puede leer Excel sin problemas. Ah, no hemos hablado de cómo funciona el curso. Vamos a dejar una tarea por clase. Una tarea por clase. Y el 20% de la calificación del curso va a ser que ustedes presenten un análisis sobre los datos de su proyecto. Vayan pensando qué tipo de análisis quieren hacer en sus datos, porque al final del curso cada uno de ustedes va a presentar análisis de sus datos. ¿Ok? También vayan pensando entonces cómo vamos a... Piensen, en la siguiente clase díganme en qué formato quieren sus datos para que busquemos las funciones para importar los datos a MATLAB. El más fácil es XLS Read. XLS Read lee un archivo de Excel. Fíjense, estaba actualizando el Excel. Bla 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 bla. Okay. Fíjense, en este directorio yo ya tengo dir *.xlsx. Aquí está, tengo esta prueba de clase 2020. Déjenme abrir este archivo de Excel. Introducción a MATLAB. Aquí está este archivo de Excel. En este archivo de Excel tengo 3 tristes columnas y 5 renglones, 6 con el encabezado. Entonces tengo variable 1 y los valores, variable 2, los valores y una medición. Y aquí mezclé, a veces hay datos que faltan, entonces aquí le puse no hay dato, o también pueden dejar ese espacio vacío. Entonces fíjense, el archivo, la instrucción de MATLAB es muy sencilla, le dices read XLS y le das el nombre del archivo. Se llama prueba clase, le dan tabulador y a veces le completa, y claro, siempre funciona, excepto cuando lo quieres demostrar que funciona. Prueba, ¿por qué no funciona? Prueba clase 2020.xlsx. Porque no se llama XLS Read, se llama XLS Read. XLS Read y el nombre del archivo. Y me dice que no lo puede leer. ¿Por qué no lo puede leer? Ah, porque falta un cero, claro. Ahí está. Entonces fíjense, ya automáticamente me quitó en los encabezados, que eso está gacho porque ya no sabemos qué encabezados son.
Hay una función que se llama read table, me parece. Table read. Read matrix. No, ¿cómo se llama? Hay una manera de que nos regresen los encabezados, pero no nos preocupemos por los encabezados ahorita. Aquí está, read table se llama, read table. Auxilio, ya me perdí. ¿Dónde está mi...? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Read table. En lugar de read matrix le voy a poner read table. Ajá, ahí está. Fíjense, ya me regresó la tabla de Excel. Ahora se tomó algunas libertades. En Excel se llamaba variable espacio 1. Se llamaba variable espacio 1, fíjense, variable espacio 2. Pero para hacernos la vida más fácil, le quitó el espacio y le puso variable 1, variable 2, medición. Y entonces ya, fíjense, aquí ocurrió algo. Como esta variable 2 tiene letras, nos convirtió todas las columnas en letras en lugar de números. Entonces lo que voy a hacer aquí es este dato lo voy a quitar, lo voy a dejar vacío, lo voy a salvar, lo voy a guardar. Ok, ya nos puso que no es un número. No, sí, no te estamos hablando. Ok, bueno, entonces vayan pensando en importar sus datos a MATLAB. Bien. ¿En qué vemos? Matrices. Aquí tenemos la matriz 1. Ahora vamos a obtener datos de una matriz. Fíjense, cuando le digo matriz, dame del renglón 2, quiero el tercer elemento. ¿Qué me regresa este comando, muchachos? 5. ¿Por qué? Porque matriz 1. La fila 2 es el tercer elemento. Sí. Ajá. Entonces lo que estamos haciendo, estamos indexando matriz 1. Estamos diciendo del renglón 2, danos el elemento 3, que es este, 13. ¿Ok? Este comando puede parecer muy extraño, muchachos. Es extraño, de hecho. Porque estamos utilizando paréntesis para indicarle qué elementos queremos obtener de matriz 1. ¿Bien? Renglón y columna. Siempre es renglón y columna. Renglón 2, columna 3. En lugar de obtenerlo, lo puedo asignar. Fíjense, se complica, muchachos. Matriz de 2, 3 va a ser igual a menos 55. Enter. Entonces, fíjense lo que sucedió. Antes, el elemento 2,3 era 13, y ahora después de este comando, ese elemento vale menos 55. Este comando asigna un valor, en lugar de pedirle el valor, lo asigna. ¿De acuerdo? Puede hacer una operación, o sea que, no sé, más y el nuevo, la columna y posición del... Sí, correcto. O sea, puedes decir que esto, fíjense en esto, muchachos, esto está truculento. Copia y pega. ¿Qué pasa con este comando? No pasa aparentemente no pasa nada. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo el elemento 2,3 de matriz 1 va a ser igual al elemento 2,3 de matriz 1. ¿Ok? O sea, va a ser igual a sí mismo. Pero lo que dice su compañero, ¿qué tal que debemos realizar una operación sobre ese? Va a ser igual a ese elemento por 2. Y entonces, donde teníamos 55, ahora tenemos menos 110. Fue igual al valor que tenía multiplicado por 2. ¿Eso te referías? Y si se puede, que fuera por un mismo valor de la matriz. Claro, lo puedes decir. Quiero que el elemento 2, 3 ahora sea igual al elemento 1, 1. Y entonces el 1 que estaba acá ahora ya vive en el lugar 2,3. ¿Ok?
Fíjense cómo de este lado tú le dices, este elemento ahora va a ser igual a este otro. A los que nunca han programado les va a parecer la cosa más extraña, pero no, sí es extraña, no hay ninguna, sí es extraña, pero luego nos vamos a acostumbrar a ver. Porque la manera de llamar funciones se parece a la manera de indexar matrices. Por ejemplo, llamamos la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada uno podría decir, es que si raíz cuadrada es una matriz, ¿qué va a ser MATLAB? Si esto es el nombre de una matriz, ¿qué va a ser MATLAB, muchachos? Sí, ahí ya nos metemos en terrenos pantanosos, porque vamos a planchar lo que era una función, el nombre de una función, la vamos a planchar con el nombre de una matriz, y no queremos hacer eso, porque no queremos perder la funcionalidad de una función. Queremos ponerle a nuestras matrices nombres que no son funciones de MATLAB, pero ahorita no nos preocupemos por eso. Ok, entonces una función también la llamas utilizando para otra función, por ejemplo, la función min, la función promedio, muchachos, promedio. Vamos a dejar unos números aquí de promedio de nuestras edades. Yo tengo que cumplir 43, muchachos. ¿Qué edades tienen ustedes? 30. 28. 24. 26. ¿Ya? 29. Entonces el promedio es exactamente 30. A ver, espérense. ¿Por qué exactamente 30? ¿Ahora alguien más? ¿Su edad? 21. 21. Ok, ahí está. Entonces fíjense, la función promedio acepta como argumento un vector. Este es el argumento de la función. Y nos regresa el promedio. ¿Ok? Entonces no queremos ponerle una matriz que se llame, ¿no? Porque vamos a planchar la funcionalidad de min para llamarle, para ponerle nombre a la función. Si ponemos nombres de matrices en español, nos evitamos ese problema. Pero luego cuando quieran compartir su código con sus colegas internacionales, muchachos, es un problema porque tienen que volver a escribirlo todo para que alguien que no es mexicano les entienda. Entonces, no sé, mis códigos siempre son todos pochos, entonces la mitad son español, la mitad son inglés. Pero asegúrense de cuando pongan nombres que no sean funciones de MATLAB. La manera más fácil es, por ejemplo, si quieren poner un nombre que se llame, desviación estándar, standard deviation, le dan ese comando y les va a decir, ok, un error, no tiene argumentos suficientes de entrada. Quiere decir que standard deviation es una función, y es una función que calcula la desviación estándar. Standard deviation, la desviación estándar es 7.01. Entonces, una función es cualquier cosa que tú le das una entrada o una serie de entradas y te regresa algo o una serie de algos. Piensen, por ejemplo, en la maquinita de los dulces. La maquinita de los dulces es un ejemplo excelente de una función. La maquinita de los dulces requiere argumentos de entrada, principalmente dinero. Y además, ¿qué requiere además del dinero la máquina? Le ponemos el dinero y ¿qué más le ponemos? Y le das dos números que son las coordenadas X y Y, o de renglones y de columnas de la cosa que quieres comprar. ¿Y qué te regresa? Te regresa lo que tú le señalaste. Y si le metes el dinero exacto, te regresa nada más lo que compraste. Pero puede regresarte cambio. ¿Ok? Entonces las funciones pueden aceptar uno o más argumentos de entrada y pueden regresar uno o más argumentos de salida. ¿Ok? Y todas las funciones se comportan así en MATLAB. Entonces, en este caso, Standard Deviation nada más acepta una entrada, que es un vector, y nos regresa una salida. Si metemos matrices, la cosa se complica, muchachos. Por ejemplo, vamos a ver la desviación estándar de una matriz. ¿Qué matrices tenemos? La matriz 2. No, la matriz 1 está más buena. Desviación estándar de matriz 1. Ok. Se complicó la cosa. ¿Por qué nos regresó 4 valores? Porque calcula la desviación estándar de cada columna. ¿Okay? Pero la desviación estándar de cada columna, matriz 1 y esta matriz 1. Ahí está. Es la desviación estándar. Déjame borrar todo esto.
Entonces, matriz 1, esa es la matriz 1 y esta es la desviación estándar. Entonces, si le dan una matriz, les va a calcular la desviación estándar de cada columna. Entonces, no hagamos eso todavía, no queremos calcular desviación estándar de las columnas de una matriz. Dejémoslo más sencillo y utilicemos vectores. La desviación estándar de las edades. El vector, ¿dónde está el vector de edades? Aquí está. Fíjense, voy a copiar este vector. Le voy a llamar edades. Es más, lo voy a copiar acá. Lo voy a llevar para acá. Edades. Ya va a vivir aquí. Ya tenemos las edades ahí y podemos calcular el promedio de las edades y la desviación estándar, standard deviation de las edades. Fíjense cómo esto ya es mucho más sencillo que Excel. En Excel tienes que decirle del renglón 3 al renglón 4, de la columna 33, calcúlame la desviación estándar y pónmela acá. Entonces tienes que acordarte que esa celda de ahí tiene la función, bueno, le puedes dar clic en la celda y ver. Ok, ¿qué más nos interesa? Desviación estándar. Por ejemplo, la mediana. Además del promedio, podemos calcular la mediana. Median es la mediana. Podemos calcular la ¿qué? Media, mediana y moda. La moda de las edades es 21. La mediana era 28. Y de desviación estándar, la varianza de las edades es var. Bueno, es más fácil anotarlos aquí, ¿verdad? Entonces, min, edades, median, edades, la moda, las edades, la desviación estándar, las edades y la varianza. Las edades. 5. Entonces fíjense cómo me contesta ANS. Cuando no le asignas, cuando el resultado de una operación no se le asignas a nadie, MATLAB se le asigna automáticamente una variable que le llama ANS, de answer, de respuesta. Pero podemos asignársela, por ejemplo, la varianza, podemos llamarle varianza. Varianza va a ser igual a var F5. Entonces ya guardamos en la variable varianza, salud. En la variable varianza guardamos el resultado de la varianza del vector de edades. ¿Correcto? Preguntas, muchachos, preguntas. ¿Algunas preguntas, muchachos? ¿Se pueden sumar o multiplicar entre matrices? ¿Sumar o multiplicar entre matrices? Sí, correcto. Cuando tienen el mismo número de elementos se pueden sumar. Entonces podemos, por ejemplo, sumar el vector 1. Se lo podemos sumar a sí mismo, vector 1. Si tiene el mismo número de elementos se pueden sumar. Si son de diferente tamaño, por ejemplo, vamos a sumar el vector 1 a la matriz 1. Fíjense lo que va a pasar. Nos va a decir que las dimensiones de la matriz tienen que concordar. Porque la suma de matrices es elemento por elemento. O sea, el elemento 1, 1 lo sumas con el elemento 1, 1 de la otra matriz. Así. Ok, muchachos, entonces fíjense, vamos a ver, bueno, ya que tenemos datos, queremos, espérense, ¿qué otras funciones? Una función que es bien importante, que vamos a utilizar durante todo el curso, es la función random. Fíjense, random es una función que nos genera números al azar, random. Ejecuten varias veces rand en la ventana de comandos y vean cómo nos regresa valores. Cada vez que la llamas, te regresa un valor diferente. ¿Correcto? ¿Sí? Rand también puede generar un vector de números. Por ejemplo, le voy a decir, dame un vector de números al azar que tenga 10 renglones por una columna.
Ahora, ¿qué particularidad tienen esos números al azar? Son números entre 0 y 1 con una distribución homogénea. ¿Qué es distribución homogénea? Que tienen la misma probabilidad de salir. Cualquier número entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad de salir. Pero la que nos gusta mucho a los biólogos es la distribución normal, random n. Fíjense, random n son números que ya no tienen una distribución homogénea, tienen una distribución normal. O sea que están aglomerados alrededor del promedio. Y el promedio de random n es promedio 0 con desviación estándar 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, pero ¿qué pasa cuando tenemos 100 datos? Los podemos ver y decir, ok, sí están interesantes, son 100 datos. O sea, podemos verlos uno por uno, pero lo que queremos hacer, en cuanto tenemos más de 20 datos, en lugar de verlos uno por uno, queremos ver pues, una gráfica, queremos ver que una representación visual de los datos. Entonces, de una variable muchas veces nos interesa ver el histograma de la variable. Histograma. Voy a sacar un histograma. Espérense, ok. Vamos a hacerlo acá porque ya está complicando la cosa. Fíjense, ustedes pueden mandar esto al inframundo, le dan enter, adiós, ponen el comando return. Este comando return lo que va a hacer es que MATLAB va a leer su archivo. Ájale, aquí tenemos más cosas. Mándenlas al inframundo, muchachos. Fíjense, esto es lo que hemos escrito en el archivo Intro to MATLAB 2020. Lo puedo borrar, pero para no borrarlo lo que voy a hacer es darle return aquí, return. Es una instrucción que le dice a MATLAB, lee el archivo y cuando encuentres return ya no leas nada más, ahí termina. Fíjense qué pasa cuando ejecuto este comando, pues no va a pasar nada. Cuando ejecuto el nombre del archivo, no va a pasar nada porque no hay ninguna instrucción ahí. Entonces eso sirve para no ejecutar un código, pero tampoco lo queremos borrar. Entonces, números al azar. Vamos a generar números al azar con distribución normal, vamos a generar unos 100 números al azar, 100 renglones por una columna. Aquí le voy a poner un comentario, muchachos, para que no se nos olvide. Genera un vector columna de números al azar. Y luego vamos a generar un histograma. Grafica un histograma. Y la función se llama histogram. ¿De qué variable queremos sacar? De los números al azar. Números al azar. F5. Entonces ahí está un histograma, muchachos. Números siempre menores a 1. Random n, como tiene promedio 0, es una distribución normal, entonces es simétrica a la izquierda y a la derecha, y entonces va de menos infinito a más infinito. Un número entero. No, eso es continuos. Sí, aquí los puedes ver, mira. 1.43 menos 1.07. Si le dan aquí números al azar, pueden ver sus números, ahí están los números. Y tienen esta distribución. Entonces, este concepto de distribución es bien importante, muchachos. Todos son familiares con los histogramas, ¿sí, no? Vienen hasta las azucaritas. ¿Sí? Histograma tiene un parámetro que a mí me gusta mucho modificar, que es el número de bines, el número de columnitas que tiene ahí. Yo le puedo pedir, en lugar de las que da por default, yo le voy a pedir 20, dame 20 bines. SHG, tengo que darle un comando para que me ponga la gráfica acá enfrente. Ájale. F5. Aquí está. Entonces fíjense, ya tiene 20 barras. O sea, el conjunto de números los partió en 20 intervalos.
Salud. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X, muchachos? En esta gráfica, ¿qué tenemos en el eje X? ¿Qué representa el eje X en esta gráfica? ¿Las desviaciones? No. Los valores de los del random, ¿no? Los valores de los números. Ajá, entonces la etiqueta X, el X label, son los valores que toma la variable. Valores de la variable. Y en el eje Y, muchachos, ¿qué es el eje Y? La frecuencia o número de observaciones. Le voy a poner aquí número de observaciones. Número de observaciones, la etiqueta Y. Okay. A mí aquí se ve feo porque tengo unas letras gigantes para que se vean, pero creo que me pasé de lanza. Y entonces se ven, se hacen bolas, pero ustedes sale más bonito, ¿no? Ahora fíjense, en lugar de tener 100 números, vamos a poner 1000 números, muchachos. Vean esto, vean esto. ¿Por qué se ve más bonita? Vamos a poner 10,000 números. Vamos a ponernos locos, muchachos. 10,000 números. 10,000 números con 50 bines. Vean qué cosa tan bonita. Tenemos 50 intervalos. ¿Qué pasa cuando tenemos 50 intervalos, pero nada más tuviéramos 50 números? Fíjense lo que va a pasar. ¿Por qué se ve tan gacha la distribución normal? Tenemos muy poquitos números y tenemos demasiados bines. Entonces, en este bin solo cayó un número. Aquí en estos bines no cayó nadie, entonces marca 0. Aquí cayó 1. Algunos cercanos a 0 tienen más. Por ejemplo, aquí por puro azar tenemos 6 observaciones y caen en este intervalo, en este pequeño intervalo. Entonces, aquí tengo que reducir el número de bines. Vamos a darle 10 bines. Y pues está feita. ¿Por qué está feita? Porque tenemos pocos datos. Entonces así es nuestra triste historia. Cuando tenemos pocos datos, las distribuciones se ven gachitas. No es que los datos estén mal, es que tenemos pocos datos, ¿ok? No están mal, solo tenemos pocos, ¿sí? Pero ¿Cómo se para que la forma de figuras vaya enfrente? SHG es el comando que le dice trae la gráfica para adelante. ¿Cómo? ¿Para qué? SHG trae, es que si no ponemos SHG muchos y lo ejecutan, ¿cómo se llama? Refresca la gráfica, pero como la gráfica vive atrás, por lo menos en la Mac te la deja atrás. Creo que en Windows sí te la trae adelante, ¿no? No, sí, la deja adelante. Sí, en la Mac tengo que utilizar SHG, que es Show Graphics. Show Graph. Así es que el Mac Ok. cada vez que ¿La pone atrás? se va poniendo atrás cada vez que la modificas. Voy a poner, entonces, fíjense, vamos a ponernos locos, muchachos, vamos a poner 10,000 números. Notación científica, entonces 10,000 es 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4. Ok, fíjense en este número, 1 por 10 a la 4. Así le dice a MATLAB 10,000 en notación científica, 1 por 10 a la 4. Ok. ¿Y cuántos bines? Vamos a poner 100 bines. Este 5. Vean qué cosa tan bonita. Entonces vean cómo está centrada en 0. Ok, veamos si eso es cierto. ¿Cuál es el promedio de los números al azar? Ok. .0043. ¿Por qué no es exactamente 0? ¿Por qué no el promedio es exactamente 0? Ok, los perdí en algún momento, muchachos, los perdí. Los espero. Entonces aquí generamos un vector de números al azar que tiene 10,000 renglones por una columna. Lo podemos ver acá, fíjense, nomás por puras ganas de hacer daño, un número al azar. Entonces fíjense, va a desplegar aquí 10,000 números. Entonces podemos hacer el scroll.
de los 10.000 números, ahí están. Ahí están los 10.000 números, muchachos. Pero es una manera poco práctica de ver los datos. Entonces, para eso, ¿tienen una conferencia, muchachos? ¿Ustedes también? ¿No? No, fue en el salón de lado. Ah, yo pensé que ya se lo había celular. Ok, preguntas sobre este código que acabamos de generar aquí. No. Entonces tenemos un vector de 10.000 renglones por una columna y luego con la función histograma recibe como entrada el vector con los valores y le decimos que queremos 100 bienes. Esa es la etiqueta X, la etiqueta Y y muestra la gráfica. F5. Ahora la pregunta que les hacía es ¿por qué el promedio de esos números al azar no es exactamente 0? Porque el generador de números tiene promedio 0 y desviación estándar 1. El tamaño, eso es más grande, más cerca de ¿El número de datos? por ejemplo, Porque es una muestra aleatoria de esa distribución. Entonces una muestra aleatoria nunca va a dar exactamente 0. Aunque le pongamos 1.000.000 de datos, su promedio no va a ser exactamente 0, porque es una muestra al azar. ¿Ok? Entre más grande sea la muestra, menos va a variar el promedio. Ajá, y más se va a sacar a 0. ¿Sí? Desviación estándar, fíjense, la desviación estándar tampoco es exactamente 1. ¿Por qué? Pues porque es una muestra al azar. Entonces, es lo que nos sucede en la vida real. En la vida real nuestros datos tienen un promedio que no sabemos cuál es y tenemos una muestra del experimento o del fenómeno que estamos estudiando. Tenemos una muestra y esa muestra tiene un promedio que es una muestra aleatoria del fenómeno que estamos estudiando. ¿Ok? Cuando veamos algo de estadística vamos a ver esto con más detalle. Bien, entonces podemos ver también, fíjense, podemos ver plot números al azar. Hagan esto, muchachos. Aquí vamos a poner figura 1. Figura 1. Y aquí en la figura 2 vamos a graficar así números al azar. También es CHG. F5. Entonces vean qué sucede. En la figura 2 me da esto. ¿Por qué me dan esos números tan horribles a mí? Ah, no está bien así. Aquí está, ok. En el eje X graficó el número de elementos, o sea, el elemento 1 y su valor en Y. El elemento 2, su valor en Y. Ok, lo voy a hacer más pequeña, voy a graficar nada más 10, para que esto sea 10, 10, 10. F5. Ahí están 10 tristes números al azar, 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta el número 10. Y estos son los valores. Y entonces el histograma va a estar bien feito. El histograma son puras barritas, y donde cayó un número, pues tiene frecuencia 1. Pero lo que quería enseñarles es qué hace plot. Plot, cuando nada más le das una variable, te pone en el eje X el número de el elemento. Fíjense, aquí están números al azar, F5, F6. Números al azar son 10 números al azar. Entonces, este es el número 1, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Entonces, aquí está el elemento 1, 2, 3, bla, 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 hasta el 10, ahí están los valores. Ahora, MATLAB une con líneas los valores que son discretos. Sabemos que son discretos porque aquí están, yo los acabo de generar. Aquí lo estamos viendo. Pero une con líneas un valor y el siguiente. Si no queremos que haga eso, le decimos que grafique solamente puros círculos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, ahí están los 10. O todavía más mejor, le decimos que ponga líneas y círculos. Entonces sí podemos ver los datos y la línea que más lo pone para unirlos. Pero los datos sabemos que son estas bolitas.
Ok, pero esta variable no tiene nada interesante porque son números al azar. No tiene nada interesante. Vamos a generar una variable que sea un poco más interesante. Espérense, déjenme ver qué me está faltando. Ya vimos los vectores. Espera, sí, no hemos visto operaciones lógicas. Antes de entrar a jugar con el plot, vamos a ver operaciones lógicas. Operaciones lógicas, por ejemplo, es por ejemplo, 3. 3 es mayor que 2. ¿Sí o no, muchachos? Sí. La respuesta es una variable lógica que es verdadera. 1. Si le preguntamos si 2 es mayor que 3, el resultado de esta operación lógica es falsa. 2 no es mayor que 3, por lo tanto el resultado es falso. Podemos preguntar si 2 es exactamente igual a 3. Dice que no es igual a 3, pero ¿qué pasa si 3 es igual a 3? Sí es igual a 3. Ahora le podemos preguntar, ¿es diferente? ¿3 es diferente de 3? No es diferente de 3. 3 es diferente de 3.1. Sí es diferente de 3.1. Esto que estamos haciendo aquí es una operación lógica. No de falso y verdadero, las operaciones lógicas tienen respuestas falsas, falso, verdadero. ¿Ok? Si está mayor que, menor que, diferente, o mayor o igual, muchachos, está bueno, fíjense. 3 es mayor o igual que 3.1. Es falso, ¿no? Porque no es ni mayor ni tampoco es igual. Pero 3.5 es mayor o igual. Sí, 3.5 es mayor, no es igual, pero es mayor, entonces es mayor o igual, sí, es verdadero. Operaciones lógicas, ok. Esos se van a poner interesantes después. Y luego ya vimos los vectores. Espérense, una manera bien bonita de generar vectores chonchísimos es de la siguiente manera. Quiero que el vector A vaya desde 1 hasta 15. Ahí generamos un vector con 15 elementos. Vamos a generar uno con 7 elementos, de 1 a 7. Fíjense en este comando. A es igual a una serie de números que empieza en 1 y termina en 7. Ahora, fíjense, se pone más divertido. De 1 hasta 7, pero vámonos de 2 en 2. Es más pequeño. 1, 3, 5, 7. Nos vamos, los incrementos van de 2 en 2. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos de punto 1 en punto 1? Se vuelve un vector gigante porque entonces tenemos 1, 1.1, 1.2, bla, 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 hasta llegar a 7. Vámonos de punto 5. Punto 5 está más divertido. Aquí está. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Cuando hicieron lo de los números al azar, si pone que sean 2 columnas, divide el número de datos entre las 2 columnas, o pone el número de datos por cada columna. El histograma. El histograma te hace 2 histogramas, fíjate. Vamos a hacer, en lugar de que sea una columna, vamos a hacer 2 columnas. Y entonces, ¿dónde está nuestro histograma? ¿Por qué no me dio 2 columnas? 2. Bla, 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 bla. Cuando nos dio nada más el de la primera columna, ¿verdad? O sea, aquí está. No, ese fue un hold on.
Mira, aquí nos copiaron. X es igual a números al azar, 1000 por 1, y luego histograma de X. Tomó la primera columna nada más. Nada más tomó la primera columna. Si quisieras hacer 2 histogramas, entonces pues generas 2 variables. O aquí le dices, mira, dame. Generas 2 histogramas. Así como lo hicieron ellos, le dices aquí, hold on. Y generas otro histograma abajo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo en una columna. El comando ist, casi estoy seguro, genera 2. Sí, mira, el comando ist es más primitivo que histograma. Y el comando ist genera uno atrás del otro, mira, ahí hay uno atrás del otro. Más preguntas, muchachos. Entonces estamos viendo cómo generar vectores. Entonces dijimos que A era de 1. Ahora fíjense, vamos desde menos 3 hasta menos 5. No podemos. Tenemos que ir de los negativos a los positivos, de menos 3 a 3, punto 5, punto 5. Ya vimos eso. Line space, luego lo vemos. Números complejos, luego los vamos a ver. La transpuesta de un vector. Entonces tenemos el vector 1, que era un vector renglón. Si utilizamos si lo transponemos, le damos la vuelta, ahora se vuelve un vector columna. Y para transponer es este simbolito, es este apóstrofe. Es la transpuesta. Ok, ya vimos, ya estamos en plot, sí, ok. ¿Más preguntas, muchachos? Doctor, yo me perdí en las de 3 igual a 2 y esas me perdí ahí. Ok, déjame escribir. Comparaciones. Ok, no sé si se puede regresar un poquito. En lugar de realizar operaciones aritméticas sobre los números, calcular 3 más 3, puedes realizar una operación lógica y preguntar 3 es igual a 3. Ajá. No sé si eso está claro. Una operación lógica es pues, hacer preguntas sobre los valores de los números. ¿Es 3 igual a 3 o es 3 mayor que 3? No sé si eso tiene sentido o no tiene ningún sentido. Sí. Fíjate, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿este número al azar que se genera aquí es mayor que este otro número al azar que se genera acá? Y en este caso sí fue, pero cuando vuelve a ejecutar, en este caso no fue. En este caso sí, en este caso no, en este caso sí. ¿Por qué? Porque está cambiando, porque estamos generando números al azar y a veces uno va a ser más grande que el otro. ¿Ok? Entonces, y cuando usamos la rayita que es como una viborita, ¿eso qué significa? Sí, esta es diferente. Esa. Quiere decir, es diferente, no es igual. No es igual. Entonces, 3 no es igual a 5. ¿Qué resultado tiene? 3 no es igual a 5. ¿Es falso o verdadero? Sí, verdadero. ¿Qué? Es verdadero porque 3 no es igual a 5. Entonces el resultado es verdadero, es 1. Esto nos va a servir más adelante cuando utilicemos control de flujo de los programas y todo. Okay. Más preguntas, muchachos. Entonces, dijimos que íbamos a hacer gráficas que tuvieran algún sentido. Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación de la recta y igual a mx más b? Y es igual a mx, m que es la pendiente que multiplica a x y que le sumamos la ordenada al origen, ¿ok? Entonces vamos a hacer un conjunto de números x y y que tengan una relación lineal. Entonces voy a generar x, que va a ser un eje de tiempo. Vamos a decir que
Los datos desde 0 hasta 5, pero lo tomamos cada punto 5. Este va a ser nuestro eje X, ¿ok? Variable Y que está linealmente relacionada con X. Fíjense, lo voy a construir. Este comando, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a tomar acá, lo voy a copiar en la ventana de comandos. X va a ser un vector que va desde 0 hasta 5 en pasos de punto 5 en punto 5. ¿Correcto? Entonces levántenme la mano en cuanto digan, no, esto no tiene sentido. ¿Ok? ¿Tiene sentido? X va desde 0 hasta 5 en pasos de punto 5. ¿Bien? Okay. Y, entonces, va a ser igual a X. Pónganse truchas, Y va a ser igual a X. Ahora, ¿qué pasa si Y es igual a X? Vamos a graficar esto. Lot X, Y, SHG. En la figura 2, vamos a la figura 3. Figura 3. Fíjense la figura 3. Voy a poner, como lo hicimos anteriormente, rayas y una O y una raya. Entonces, es interesante la variable Y con respecto a la variable X. No es nada interesante, ¿por qué? Porque Y es igual a X. Vamos a generar entonces que tenga una pendiente. Va a ser igual a X ¿por qué? ¿Qué pendiente queremos que tenga? Que tenga pendiente 4, ¿ok? Y va a ser igual a 4 veces X, F5. Ahí está, entonces tenemos X que va desde 0 hasta 5 en pasos de punto 5 en punto 5, y entonces Y vale, ¿qué? 4 veces. Cuando vale punto 5 por 4 vale 2, 1 por 4 vale 4, 2 por 4 8, 3 por 4 12, bla bla bla. Entonces la variable Y es una función de la variable X, ¿ok? Y van a decir, tampoco tiene nada divertido. Pero fíjense, vamos a ponerle ruido a esto, muchachos. Más un vector de números al azar con distribución normal que tenga el mismo número de elementos que X. ¿Cómo le decimos que tenga el mismo número de elementos que X? ¿Se acuerdan del comando size? El comando size no sé cuántos elementos tiene X. Entonces yo puedo utilizar size como un argumento de random n. Se está complicando, muchachos, y no me están haciendo preguntas, entonces vean esto, vean este renglón. Y es igual a X que multiplicado por 4. Es una recta. Más un vector de ruido que tiene el mismo tamaño que X. Size es el tamaño que tiene el vector X. Fíjense, el vector X mide un renglón por 11 columnas. Es un vector renglón. Aquí está abajo. Entonces, este comando le dice que genere... espérense, lo voy a poner más explícito. Ruido va a ser un vector. Así, este va a ser ruido. Ahí está, ruido. Más lo queremos ver, no lo voy a poner comillas. Aquí está X. Lo voy a poner aquí, eje de tiempo. Vamos a pensar que X es tiempo. Y es ruido. Perdón, tenemos aquí un vector de ruido. Y entonces vamos a sumarle a esto más el ruido. Y ahora sí vamos a graficarlo. Se ve más interesante. Porque ahora la variable Y es función de X, pero tiene ruido como sucede en los experimentos. Lo que medimos es función de algo que controlamos con ruido. Ahora, ¿cómo saben? Si tuviéramos datos así estaría buenísimo, porque ahí se puede ver que el ruido es bien pequeño, ¿no? O sea, la relación lineal es clara. Pero ¿qué pasa si incrementamos el valor del ruido?
Fíjense en esto, muchachos, fíjense en esto. Voy a multiplicar el ruido que tiene desviación estándar 1, lo voy a multiplicar por 10 para que tenga desviación estándar 10 y vean lo que sucede. Se parece más a los datos que tenemos en la vida real. Cuando tenemos esas funciones, pero vamos a ponernos más locos y vamos a tener ruido 50, F5. Ok, entonces vean esto. Nosotros sabemos que la variable y está relacionada con la variable x, que es una función, pero como tiene demasiado ruido, no podemos ver la relación, está enmascarada por el ruido. ¿Qué es lo que nos sucede en la mayoría de los experimentos? Déjame quitarle un poco el ruido, déjame ponerle 30 de ruido. Sigue siendo demasiado ruido, vamos a ponerle 10, 5. O sea, vean esto, está horrible. Está horrible. Es como los experimentos, tú dices, es que yo sé que la variable que yo mido está afectada por la variable que yo controlo, pero los datos no me lo dicen. ¿Por qué? Porque no tenemos el suficiente número de experimentos, repeticiones, suficiente n para que los datos sobresalgan del ruido, sobre todo si el ruido tiene una magnitud muy grande con respecto a los datos, el ruido enmascara los datos. Pero fíjense, no estamos filosofando, aquí estamos generando exactamente. Nosotros sabemos que la variable x es una función de y, aquí lo estamos haciendo, y es igual, cuando el ruido vale 0, voy a multiplicar el ruido por 0. ¿Eso equivale a qué? Pues a quitarnos el ruido y se revela la función lineal. Nosotros sabemos que la variable, aquí le voy a poner las etiquetas. Esta pues es x. Y esto es y. Y a veces, muchachos, se usa poner f de x para que luego no nos asustemos cuando en las azucaritas dice f de x. ¿Por qué? Yo le llamo y, también en muchos artículos se le pone función de x, función de la variable x, F5. Ahora yo sé que, ¿por qué no me aparecen las etiquetas? Porque le estoy graficando, porque las etiquetas van después del plot, aquí F5. Ahí está. Entonces y es una función de x, ahí está. Cuando no tiene ruido, pues es una función bien bonita. Cuando el ruido vale 1, entonces ahí está. Es la misma relación lineal, pero tiene ruido. Y podemos hacer que se vea más bonito. Vamos a irnos de pasos de punto 1 en punto 1. F5. Ok, ahí se ve más pro. Se ve la tendencia lineal y se ve todo el ruido. Rápidamente, si ustedes quisieran aquí ajustarle una recta, Tools, Fitting, quiero ajustar una relación lineal y que me muestre la ecuación, ahí está. Esa es la recta que ajusta los datos, no se alcanza a ver, ¿verdad? Hay una línea amarilla que ajusta los datos. Aquí Tools, Basic Fitting, Basic Fitting Include. En la figura dice Tools, Basic Fitting, y seleccionan que quieren una función lineal y que les muestre la ecuación, que a mí no me la mostró, pero a ustedes se las va a mostrar. Y ya, Close, y ahí les pinta la recta. Okay. Entonces, la voy a cerrar, la voy a volver a dar. Ahí está. Ahora fíjense, un experimento como nos gustan los experimentos es que conectamos durante horas, por ejemplo, en lugar de que vaya hasta 5, que vaya hasta 10, y nos vamos en pasos de punto 0.5 en punto 0.5. Fíjense, dirían, este experimento qué bonito está. Ok, tenemos muchísimos, aunque tenemos mucho ruido, como colectamos durante mucho tiempo, pues la relación lineal se revela. Bueno, es más fácil verla. Y la regresión lineal que hagamos después va a tener mayor significancia. Entonces, fíjense, hasta parece que esto lo colectamos de verdad. No inventen datos, muchachos, no lo hagan en casa. Estamos haciendo ejercicios.
es una simulación, estamos simulando que colectamos durante 10 segundos, 10 minutos. Las unidades no las definimos, pero vamos a suponer que son cada 10 minutos, que son 10 minutos. Y generamos la variable y, que es una función de x, o sea, es igual a x multiplicada por 4 más el ruido. Ahora fíjense, intersecta en el eje X, o sea, nos falta que intersecte en otro lado. El ruido lo voy a multiplicar por 1, pero lo voy a sumar, va a ser el ruido más 10. Entonces, esta gráfica va a empezar en 10. ¿Por qué no empezó en 10? Porque tiene mucho ruido, ¿verdad? Vamos a empezar en 20, pues. 20. Ok, ahí está. Más o menos empieza en 20. Y aquí están los parámetros de la recta. M, que es la pendiente, que es 4. Ah, lo puse al revés. M, entonces es 4 por X. Voy a copiar esto de acá. Voy a poner aquí para que sea todavía más explícito. Entonces la ordenada al origen está dada por el ruido y la constante 20. Si hiciéramos una regresión lineal, tenemos que recuperar 20 y tenemos que recuperar 4. Preguntas, muchachos, preguntas. Bueno, esto era un ejercicio nada más para ver cómo funcionaba plot. Plot, aunque le puedes dar plot con una sola variable, no está recomendado porque les va a dar el valor automático en el eje X, pero ya no es el valor de una variable, sino son los elementos del 0 al elemento 200. X ya no tiene sentido, entonces siempre que utilicemos plot vamos a utilizar dos, el eje X y el eje Y. Ok, el eje X entonces tiene unidades, tiene tiempo, aquí está el eje X, nosotros lo generamos. Bien, ¿qué piensan, muchachos? Tengo una pregunta, ¿cómo sacábamos la línea amarilla? Aquí en la figura tiene, en el menú de la figura tiene Tools. Y luego aquí dice Basic Fitting hasta abajo. Ok. Y aquí le seleccionas que quieres un ajuste lineal y ahí pinta la línea. Pero no queremos utilizar esto, vamos a hacerlo a mano. Vamos a hacerlo a mano, muchachos. Y entonces ok, no lo hagamos a mano porque no queremos ahorita regresiones lineales. Estamos nos estamos divagando mucho. ¿Qué más, muchachos? Bueno, preguntas. Entonces, nosotros lo que queremos es nuestros datos y las variables que nos interesan, que los datos van a estar en Y y las variables que nos interesan van a estar en X. Entonces vayan pensando cómo importar sus datos a Excel para poderlos leer y analizarlos en MATLAB. ¿Ok? ¿Con qué función leíamos los Excel? Se llama XLS Read. XLS Read. Ajá. Y le das el nombre del archivo. Puede leer cualquier archivo XLS, sí. Ahora, generalmente tenemos los archivos de Excel son bien complicados. Copien y peguen las columnas que les interesen a un nuevo archivo. Pónganle prueba, clase MATLAB, algo así. Copien las columnas de los datos que les interesen para que no tengan figuras y no tengan columnas que tienen números mezclados con letras. No sé si me explico, para que tengan 2 columnas o 3 columnas, pero que sean puros números. ¿Sí? ¿No? Lo que les quiero decir es que vayan pensando cómo traer los datos que tienen ahorita, donde los tengan, pónganlos en Excel, de manera que tengan columnas de puros números, sin letras, columnas de puros números. ¿Sí? Para que en la siguiente clase o en las siguientes clases los podamos leer y podamos empezar a analizar sus datos. ¿Sí?
Bien, más preguntas sobre esto que acabamos de construir. Acabamos de construir una relación lineal entre dos variables. Fíjense, hemos empaquetado muchas cosas en esta primera clase. Entonces, deben de tener algunas preguntas, muchachos. La parte donde habló de vectores y de matrices, yo cuando quiero trabajar con una matriz, no sé si la entendí bien, ¿deben tener siempre las mismas dimensiones? No, cuando quieres sumar dos matrices, cuando las quieres sumar, deben tener dos dimensiones, deben tener las mismas dimensiones, pero las matrices pueden ser de los tamaños que tú quieras. Si las quiero multiplicar, ¿también tienen que ser la misma dimensión? No, si quieres multiplicar elemento por elemento, tienen que tener las mismas dimensiones. Pero si quieres hacer multiplicación de matrices en álgebra lineal, una tiene que tener el mismo número de renglones que el mismo número de columnas que la otra. O sea, la multiplicación de matrices es un dominio de álgebra lineal que todavía no vamos a ver. Pero no se preocupen de las dimensiones de las matrices. Ahorita no nos preocupemos de las dimensiones. Nada más tenemos que entender es que una matriz es un arreglo bidimensional de números. Tiene renglones, tiene columnas. Hay matrices tridimensionales que tienen renglones, columnas y tienen además una tercera dimensión, tienen profundidad. Pero no queremos hacer matrices de 3 dimensiones todavía, ¿ok? Vamos a quedarnos con matrices de 2 dimensiones. Gracias. Espérense, entonces, por ejemplo, vamos a generar una matriz X y Y. X y Y podemos utilizarlas para generar una matriz, fíjense. Voy a pegar X y Y aquí, X, Y, transpuesto. Ahí está. Con este comando acabo de pegar el vector X, se lo pegué al vector Y y lo transpuse para que fueran vectores columnas. Entonces aquí está. Tenemos que para el tiempo 0 el valor de Y es este. Para el tiempo punto 5 el valor de Y es este. Son estos mismos valores que vimos en la gráfica. Que ya la cerramos. F5. Estos mismos valores los podemos ver aquí como desplegados así. Se puede darle para que visualmente sea más fácil. ¿Darle qué? Ya que está en X, lo que hizo hace rato de que al cargar el Excel se aparecía el nombre de la variable. Sí. Podemos generar una tabla a partir de esos valores. Sí, podemos generar una tabla. Pero no sé por qué yo nunca genero tablas. Pero sí hay un comando que se llama tabla. Ajá. Ok. La siguiente clase vemos cómo generar. Aquí se me crea una tabla. Aquí está tabla, variable, el nombre de la variable, el valor, bla, bla, bla. Sí, no me dejan una tabla. Porque así como lo hicimos ahorita, pues nada más vemos los valores, no sabemos qué significa, ¿no? Pero la matriz nos sirve porque podemos operar sobre ella, entonces podemos sacar el promedio, la desviación estándar, todo esto. Como no tiene letras, son puros números, podemos operar numéricamente sobre la matriz. ¿Sí? Ok, más preguntas, muchachos. Bien, veamos otra función entonces, ¿no? ¿Sí? Solamente quería ver si podía acercar el último comando que metió de XY. Ajá. Ese símbolo al final es un acento. Es una apóstrofe, ¿no? Es una apóstrofe y lo que hace es transponer un vector. Fíjate, el vector A. El vector A es un vector renglón, como lo acabo de definir, y A transpuesto es un vector columna. Transpuesto es... Esa apóstrofe en el teclado es... ¿De dónde la...? Es una interrogación, tal vez. Ya, gracias. Sí, es que estaba poniendo. Así es que luego no da, ¿no? Sí. Sí, si le pones comilla, no va a querer. Tiene que ser ese símbolo. Un acento no da. O el acento tampoco va a dar, ¿no? Ajá. Ahí sí tratara de sumar dale, vivo ahorita. ¿No le varía? No lo va a hacer, exacto. Si quieres sumar A más transpuesta, va a decir que no
tiene español. número de datos. Ok, ¿por qué lo sumó? A ver, este es A y A más A transpuesto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál es el equivalente del Mac? La tecla Alt Graphics, como Shift, pero es Alt Graphic y el de. Te fijas cómo el resultado es una matriz, no es un vector. Más, y ya aparece. Va a ser mejor cambio el teclado a inglés, español y ya. Voy a hacer eso. Si no me recuerdo, era el primer valor en la columna más el segundo valor, y ese era el primer, sería 1, 1. Luego para 3 sería 1 más 2, y luego 1 más 3, y así se forma la matriz al sumar el vector. Sí, sí, pero esta operación ya es una operación sobre matrices, no es la suma como la conocemos, que es elemento por elemento, ¿no? Si queremos sumar elemento por elemento, tenemos que tiene que tener el mismo tamaño y así ya lo sumo. Pero como tú dices, agarra 1 y luego se lo suma 1 más 1, 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4 y te da la primera columna. La primera renglón, luego sería 2 más 1. Y luego 2 más 1, 2 más 2, 2 más 3, 2 más 4. Ajá, exacto. Esta columna de acá, la columna 2, es el resultado de sumar 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más 3, 2 más 4, 6. ¿Ok? Este es el resultado de sumar 3 más 1, 4, 3 más 2, 5. Este es el resultado de sumar 4 más 1, así se forma. Pero es una operación matricial, no es una operación elemento por elemento, sí, es una operación matricial. Entonces, vamos a evitar sumar matrices que tienen diferentes tamaños, ¿no? Para no tener estos resultados. Entonces, mejor si sumamos así, elemento por elemento, ya 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. Ok, ¿más preguntas, muchachos? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿Por qué a veces sí. define la variable en el command Windows y a veces la define en el script? O sea, ¿hay una diferencia? Bien. Sí. Aquí, todo lo que escribe en el command window es temporal. Después de darle clear, por ejemplo, ya borro todas las variables del command window y tengo que volverlas a escribir para volverlas a obtener. Pero lo que escribo en el archivo, pues ya se queda ahí para siempre. Puedo cerrar en MATLAB y luego lo abro mañana y están los mismos comandos, los puedo volver a ejecutar. Entonces, ahorita estoy cambiando entre estos dos porque estamos haciendo cosas muy sencillas, ¿no? Como generar el vector A. Mira, aquí generé una Entonces, lo que matriz se A. guarda es el script, ¿verdad? Lo que se guarda es el script. Si todo lo que generes aquí en la ventana de comandos, cuando cierres MATLAB, se te va a olvidar y ya lo perdimos para siempre. Okay. Pero lo que pongamos en el script, ahí se va a quedar para siempre. Ok, otra función, la función seno, muchachos, la función seno está divertida. Entonces, vamos a generar una variable x de tiempo. X va a ser igual desde 0, vámonos hasta 1 segundo. Y en pasos de cuánto, 0.1 segundo son 100 milisegundos, que son pasos muy chonchos. Vámonos de 0 a 1, que son 10 milisegundos. Vámonos cada 10 milisegundos hasta 1 segundo. Entonces este es el eje de tiempo. Espérense, hay una manera de visualizar matrices que es con comando image. Para los que hacen resonancia, para que digan, yo qué voy a aprender aquí, santo Dios. El comando image A convierte una matriz en una image SC, fíjense. Entonces, los que hacen resonancia van a decir, yo no veo nada para mí ahí. Image SC. Image SC convierte una matriz en una imagen. Entonces le da un color al valor de los elementos de la matriz, lo cual está buenísimo. Fíjense, vamos a generar image SC de una matriz de números al azar de 100%. Vean qué cosa tan bonita. Son colores al azar. Bueno, luego vamos a ver que es un mapa de colores, etcétera. Pero le asigna valores. Ok, lo voy a hacer de 10 por 10 para que me alcancen a ver los píxeles. Para los que hacen resonancias, los píxeles, ahí están los píxeles. Los voxeles, pueden ser voxeles o si esto lo graficamos en 3 dimensiones, podemos ver los valores de los voxeles. Iría
los colores van en. Los colores. Van de, no sé, el más cercano sería acero, sería el azul, el amarillo. Correcto, este es un mapa de colores de MATLAB que se llama bla bla bla, Parula, que va de azul es el más bajo, amarillo es el más alto. A ver, Color Map, Doc Color Map. El mapa de colores de MATLAB, bla 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 bla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los más famosos por default, aquí está. Es este Parula. El color más bajo es azul y el más alto es amarillo. Hay otro color, por ejemplo, el hot va de negro a blanco. Se puede utilizar, fíjense, esta misma imagen la voy a poner con Color Map. Con Color Map Hot. Va a ser la misma, los mismos valores, solamente con otro mapa de colores. Vamos a usar el mapa de colores gris, gray. Y entonces se vuelve blanco y negro. Entonces los que hacen resonancia no caigan en la desconsolación, muchachos. Vamos a ver cómo procesar imágenes y cómo filtrar imágenes y vamos a ver cosas interesantes. Ok. Y luego vamos a ver con detalle cómo mapear los. Tú puedes controlar qué valores se mapean con qué colores. Entonces tú puedes decir, yo quiero que el valor 1 tenga el color verde, el valor 2 tenga el color azul y el 3 tenga el color amarillo. Tú puedes determinar todo eso. Entonces ahí eran 10 por 10 y así se ve una matriz. Eso está interesante, muchachos. Es representar con colores los números de una matriz. Y está buenísimo, ¿no les parece buenísimo? Decíamos, vamos a ver la función seno. Otra vez vamos a regresar a las dos dimensiones. Ahorita podemos hacer una seno de 3 dimensiones. Sí podemos. Entonces, X es un eje de tiempo. Y entonces va a ser una función seno de 2 por pi, porque utiliza valores de radianes. Luego vamos a ver qué son los radianes. 2 por pi por X. Vamos a graficar entonces plot X contra Y. Seguimos en la figura 3, bueno, vamos a la figura 4. Déjenme poner esto. A ver, ejecutemos eso. Ahí está la función senoidal. Déjenme poner además. Recuerden siempre de que les pinte las bolitas y las líneas. Ahí están. Esta es una función senoidal que da un ciclo por segundo de 1 Hz. Si queremos aumentar la frecuencia, aquí lo multiplicamos por la frecuencia, por una variable que se llama frecuencia, fíjense. Pero lo tengo que definir acá arriba, frecuencia. ¿Qué frecuencia les gusta, muchachos? 3 Hz. 3 ciclos por cada unidad de tiempo. 3 Hz. Y le voy a poner Hz. F5. Entonces ahora da 3 vueltas por cada unidad de tiempo. Entonces es una función, Y es una función de X, pero ya no es una función lineal, es una función senoidal. Los veo con cara de escepticismo, muchachos. Doctor, ¿Sí? una duda. Cuando no meto leyendas en la gráfica, ¿está
es normal que me arroje la advertencia. O sea, eso no me va a impedir seguir trabajando. ¿Qué advertencia te mandó? Que no actualicé las leyendas. Pero no está en rojo, está en naranja. Ajá, sí, es un warning, ¿no? Es un warning. Ajá. No te voy a impedir trabajando, no te voy a impedir trabajar, pero ¿por qué te dio ese warning? ¿Por qué no me lo dio a mí? ¿Quién sabe? O sea, si le meto las leyendas ya no lo pone. Pero bueno, no sé si afecta en algo. No afecta, o sea, puedes seguir trabajando. Yo creo que lo que te quiero decir es que ya cambiaste los datos, pero no cambiaste las leyendas, ¿no? Ajá, sí, supongo. Sí. Te quiere avisar para que lo tengas en cuenta, pero no tendría por qué darte. Bueno, fíjate que ya vamos en la figura 4. Figura 4, eje de tiempo, la frecuencia y la función senoidal. Seguro. Por eso tengo que llegar a porque en la figura 3 incluso. Ahora vamos a graficar el coseno, muchachos. Fíjense cómo hacemos esto del coseno. Entonces, en lugar de ser y, vamos a poner y2. Y2 va a ser igual al coseno. Y entonces, el plot le vamos a decir hold on. Aguántame la gráfica, no la borres. Y encima, grafica y2. Ok, el coseno va desplazado, va desfasado con relación al seno. Ok. Ya me dio el coronavirus, muchachos. Fíjense cómo rápidamente copié el renglón, lo copié y lo pegué abajo, pero le llamé Y2 a la variable. Y copié el renglón del plot, le dije hold on para que no borre la imagen anterior y esa imagen le encime X contra X2. En azul vemos el seno, los colores van a variar, pero en un color vemos el seno y en otro el coseno. Más preguntas, muchachos. Más preguntas, muchachos. Abrir un archivo Excel. ¿Otra vez? Intenté abrir un archivo en Excel, pero no puedo. ¿Qué te dijo? ¿Qué error te marcó? Solo me dice que es incompatible. ¿Y ese archivo tiene solamente 2 columnas de puros números? Sí, igual que el monstruo que mostró en pantalla nada más. ¿Por qué? ¿Que es incompatible? A ver, mándame ese mensaje de error a mi correo para revisarlo. ¿Sí? Sí. Mándame las tareas, muchachos, mándenmelas a la fuente @unam.mx. La fuente @unam.mx. Y en el subject es muy importante, muchachos, pongan tarea 1 y ya, nada más con que pongan tarea 1 está bien, con eso es más que suficiente, pero aquí pongan el número de tareas, no importa, tarea 1, tarea 2, tarea 3, bla bla bla. Entonces la primera tarea, la tarea 1 va a ser que vayan en la ayuda de MATLAB, aquí le dan doc y abre la ayuda de MATLAB. Entonces fíjense lo que van a hacer de tarea.
van a abrir la ayuda de MATLAB y aquí donde dice MATLAB le dan clic y dice empezando con MATLAB, le dan clic ahí, fundamentos del lenguaje, le dan clic ahí, entrando comandos, le dan clic ahí y aquí está, le dan aquí matrices y arreglos, ahí está, y aquí dice cómo crear. ¿Por qué no me aparece entering commands, matrices y arreglos? Ok, no sé cómo llegué ahí, lo voy a repetir, va de nuevo. Entonces están en la ventana de comandos y les dicen doc, a ver, déjame cerrar esto, documentation, y le damos clic donde dice MATLAB, ok, luego aquí empezando con MATLAB, ok, vamos bien, luego fundamentos, y luego en comandos, y ya otra vez matrices y arreglos. Ok, ya me volví a perder. Estamos en MATLAB. Tutoriales, así, aquí muchachos, aquí en MATLAB donde dice tutoriales, donde dice tutoriales, aquí tutoriales, entonces fíjense, les va a decir lo mismo que ya vimos, bla bla bla, esa es la ventana de MATLAB, bla bla bla, y luego les va a decir, si quieren generar una variable que se llame A y que tenga valor 1, le dicen A igual a 1, le dan enter y eso sucede, A igual a 1, ok, lo que acabamos de hacer ahorita. Sí. Pero lo que van a hacer de tarea es que ustedes van a copiar esto, o no lo van a copiar, lo van a escribir en un archivo que se llame tarea1.m, todo pegado, sin espacios y con sus iniciales, muchachos. Entonces tarea 1, por ejemplo, yo el archivo de tarea yo lo haría, el mío sería así, fíjense. Entonces hago un archivo nuevo y aquí en el encabezado le voy a poner tarea 1 y cuando lo salve le voy a poner aquí, lo voy a salvar como tarea 1 y le voy a poner mis iniciales BDL. En mayúsculas está más fácil, ¿no? Y entonces ustedes ponen sus iniciales y así yo cuando busco en mi correo tarea, me aparecen todas las tareas con sus iniciales y ya sé de quién son. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a la ayuda de MATLAB y copio este comando de aquí. Digo A igual a 1 y lo ejecuto acá. Ahí, A igual a 1. Entonces le doy F5, salvar y correr y veo, ok, el comando A igual a 1 ejecuta A igual a 1. Y se van con el segundo comando, B igual a 2, A. Ahora ya puedo sumar, C es igual a A más B, fíjense. B igual a 2, lo copio, lo pego aquí. Y luego voy a sumar A más B, C va a ser igual a la suma de A más B. Justo lo que hicimos nosotros, pero lo van a repasar. Y luego F5. Entonces digo, excelente, aquí está el coma, aquí A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3. De tal manera que cuando yo reciba el archivo de ustedes, yo lo voy a cargar en el MATLAB y lo voy a ejecutar. Y entonces tienen que correr todos los comandos que vienen aquí en la ayuda de MATLAB. Miren el coseno, el coseno de A, el seno de A, la multiplicación de A por B, y luego siguen matrices y arreglos. Aquí se define un vector, 1, 2, 3, 4. Aquí se define una matriz, fíjense. Entonces toman esta matriz, la pegan en el archivo de la tarea y lo ejecutan para que vean que efectivamente se genera una matriz A que mide 3 columnas por 3 renglones. Y continúan, una matriz de ceros. Este comando no lo vimos, pero vean, este comando genera una matriz, genera un vector de 5 renglones por una columna de puros ceros. Tomo esto y lo copio, F5, y entonces me doy cuenta que A se ejecuta y que Z se ejecuta, y así se van, muchachos, hasta donde diga
Si van, esto ya lo vimos, mira, genera una matriz mágica, siguen. Workspace variables, todo eso, siguen. Texto y caracteres. No vimos texto, si quieren, no, si revisen el texto. Revisen texto, luego llamando funciones. Aquí está, el valor máximo de A, no lo vimos aquí, ustedes van a aprender. Cuando tienes un vector, puedes decirle, regresa el valor máximo. Todo esto lo ven. Gráficas en 2 y 3 dimensiones. Lo que vamos a hacer aquí, generan un vector X y luego una senoidal de X y luego lo grafican. Todo esto lo repasan. Miren, aquí está bueno, esto está bueno. Un vector, una gráfica de 3 dimensiones. Hasta aquí, hasta donde diga programas y scripts. Ya. O sea, esto ya no lo hagan hasta ahí. Hasta el programa. Tarea 1 entonces es copiar y ejecutar los comandos de la tarea, los comandos de la ayuda hasta la sección. Programming and Scripts. Hasta aquí. O sea, esta ya no la hagan, pues. ¿Esa ya no? No, esta ya no. Programs no, ¿verdad? No, esto hasta aquí se detienen. Okay. ¿Le podemos cambiar el nombre a algunas variables si se repiten o algo así, si hay algún tipo de error? Sí, claro, exacto, sí. Sí, pues, renombren las variables. Jueguen con todos esos comandos. Cambien el tamaño de las matrices, o sea, hagan todo lo que ustedes se les ocurra, quieran hacer. Entonces ustedes me van a mandar un archivo de esas características. Aquí para los comandos que aprendieron en la ayuda, los pegan acá, los ejecutan y ya. Ok, muchachos. ¿El correo cuál era? ¿La fuente @unam? La fuente @unam, ajá, sí. Y mándenme ese archivo, ese mensaje de error de que no es compatible. Es que Excel, ¿es un Excel muy viejito o qué? No es Excel, es LibreOffice de Ubuntu. Pues ahí está. Pues es por eso. Es que, ¿tú tienes MATLAB para Linux entonces? Sí. Entonces no es XLS, ¿qué será? Intenta read, ¿te acuerdas que utilizamos read table? Intenta read table. Tampoco me dejó hacerlo. ¿Te marcó Lo el puedes mismo guardar error? como XLS. Okay. En guardar como, viene una opción que dice para que no te lo dé LibreOffice, lo puedes guardar como .xls. Ok. Guárdalo en la opción, o es más, guárdalo como puro texto si quieres, puedes guardar como texto separado por comas, se llama CSV, comma separated value. Okay. Fíjense. ¿Sí? Yo lo puedo guardar aquí, file, save as. Lo voy a poner aquí, en lugar de que sea XLSX, que sea CSV, fíjense. Y lo voy a intentar leer aquí. En lugar de es CL. CSV. Sí lo leyó, me pareció un warning, pero le llama, aquí le puso otro nombre, X, variable 1, variable 2, medición, NaN. Pero miren, si pudo leer CSV, a lo mejor CSV lo puede leer también. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces
Si no hay más preguntas, nos vemos el siguiente jueves. Ok. Gracias. Gracias. Vale. Nos vemos, muchachos. Gracias. Bye. Fue una clase 1, ¿verdad? Sí. Creo que como que hoy después Es que los vi de repente.